Imagínate esto, un tipo como Diddy con años de carrera en la industria musical rodeado de escándalos, conflictos y controversias. Uno pensaría que tarde o temprano le iban a tocar la puerta con un par de esposas, ¿no? Y ahora te preguntas, ¿cómo carajo es posible que haya perdurado tanto libre? No es casualidad que artistas de renombre como Kanye West o leyendas como Suge Knight lo hayan mencionado. No es que simplemente estén enojados o celosos, hay algo más, algo turbio, y acá viene lo jugoso. Según estas figuras, Diddy, más allá de todo lo que venimos escuchando, podría estar vinculado a las autoridades de una forma que jamás te hubieras imaginado. Algunos incluso se animan a sugerir, ¿es Diddy un agente del FBI? Todo esto explotó después de un video de un hotel, el cual se convirtió en una verdadera bomba de teorías y conspiraciones. El mismo Kanye trató de advertir a todos. Candace Owens incluso se sumó a la conversación y Suge Knight no se quedó atrás. En el medio, el ex guardaespaldas de Diddy le da la razón a todos ellos, y lo más loco, hay algo en común en todas estas historias, y es que Diddy, por algún motivo, parece tener una inmunidad cósmica frente a la justicia. A lo largo de su carrera esquivó situaciones que a otros los hubiera enterrado. Entonces, acá hay una gran pregunta, que es ¿cómo carajo hace? Hoy vamos a ver por qué algunos dicen que Diddy tiene contactos en lugares donde no debería, y cómo es posible que, después de años de conflictos, siga siendo el rey de las fiestas. Y a ver, no estamos hablando de simples favores, no, hablamos de algo mucho más profundo, mucho más deforme. ¿Será posible que Diddy no solo esté protegiendo su propio culo, sino también el de otras personas mucho más poderosas? Lo cierto es que los rumores están ahí, y algunos creen que estamos frente a uno de los secretos mejor guardados de Hollywood. Un secreto que, si se revela, podría cambiarlo todo, porque si Kanye, Suge y hasta su propio guardaespaldas hablaron, quizás haya más verdad de la que queremos admitir. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV, y seguimos con la saga del momento. Esto me trae como recuerdos de Vietnam, de la época del juicio de Johnny Depp, cuando mi vida fue un delirio. Salía a la calle y me gritaban por la calle Johnny Depp, literal, salía a la calle y me gritaban Johnny Depp. Ahora me está pasando estos días que salgo a cualquier lado y ya hay gente que me está diciendo Diddy, hijo de puta. Es increíble este caso, que apenas está empezando, todavía no salió nada. Así que bueno, vamos primero a hablar de un loquito. Ese que todo el tiempo dicen, ese es un loquito. Cada vez que te hablé de este loquito, si bien a veces hace cosas que son difíciles de entender, ¿no? Y otras veces hará cosas que simplemente está equivocado, ¿no? Pero Kanye West, muchísimas de las veces que abre la boca, dice verdades que no se deben decir o que te ponen en problemas. Del que dijo muchas verdades, ¿de quién es? Claro que sí, de nuestro amigo Diddy. Kanye West nunca fue tímido a la hora de soltar bombas, pero cuando se trata de Diddy la cosa toma otro color. Según Kanye, no estamos hablando de un simple productor, rapero, hombre de negocios con buenos abogados, sino de un tipo que parece tener el poder de desaparecer problemas como si nada. Bueno, para Kanye West, Diddy tiene una especie de inmunidad mágica que le permite esquivar los quilombos como si fuera Neo en Matrix, y no es pura suerte. Kanye West tiró el dato varias veces de que Diddy está protegido. ¿Protegido por quién? Bueno, acá es donde las cosas se ponen turbias. Según Kanye, las conexiones de Diddy no son solo dentro de la industria, sino que también podrían incluir algo mucho más poderoso, al FBI o alguna agencia del gobierno. Kanye básicamente sugirió que Diddy podría estar trabajando para ellos, o que al menos tiene un pacto con el diablo. Bueno, en este caso, el gobierno. Y no es solo él el que lo dice. Mucha más gente empezó a decir lo mismo, o ya venía diciendo lo mismo en realidad. Porque muchas de estas cosas en realidad que te estoy contando en estos videos no son cosas de ahora. Lo de ahora es que el tipo esté preso. Pero lo que te vengo contando en muchos de estos videos son cosas que ya todo el mundo las sabe hace rato. Como pasó con el juicio de Johnny Depp. Yo lo conté esto y lo repetí y lo dije miles de veces. Esto que estamos viendo ya se sabía. Lo que pasa es que, si lo contás, cancelado. Yo, antes del juicio de Johnny Depp, viví un tiempo semi-cancelado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué. Porque conté las mismas cosas que se vieron en el juicio, solo que las conté antes de tiempo. Porque no es que yo tenía ningún dato. Esos datos ya estaban públicos. Entonces hice un montón de videos previo al juicio y, no, canceladísimo porque es machista. Bueno, estos datos, como te dije antes, Kanye West, es un loquito, ¿no? Pero entonces estamos hablando de que hay muchos loquitos con la misma info. Candace Owens, otra experta en revolver el avispero, respaldó esta teoría y afirmó que hay algo raro en cómo Diddy nunca fue investigado a fondo, jamás. Según Owens, Diddy tendría que haber caído hace rato, con todas las cosas turbias que lo rodean, pero no, el tipo seguía caminando tranquilo por las alfombras rojas como si nada hubiera pasado.
La chispa se encendió verdaderamente cuando explotó aquel video de Kanye en un hotel haciendo cosas nefastas. Y para Kanye West esta era la prueba principal de que Diddy estaba protegido por una mano mística. ¿Por qué? Porque este video era viejo. Salió cuando ya este hombre estaba en problemas, no antes. Por eso ahí Kanye preguntó, ¿no? De forma irónica otra vez, ¿qué carajo tiene Diddy que es intocable? Porque tengamos en cuenta este detalle, incluso con todo el poder que tiene Kanye West o que ha tenido, él era uno al que lo estaban cacheteando todo el tiempo. Entonces imagínate, figuras de un poder importantísimo en la industria, ¿no? Y uno dice, me están cacheteando todos los días, y el otro que es infinitamente peor que yo, míralo, ahí está, como si nada. Según Kanye West, estamos viendo apenas la puntita del iceberg. Y según yo, ya te lo aclaro, te lo aseguro, pero te lo firmo. ¿Cuál es el problema? Que posiblemente nunca veamos todo el iceberg, porque así funciona. Pero si pensabas que Kanye West tira bombas, prepárate para Suge Knight. Este tipo no es ningún santo, pero sabe más que nadie sobre las movidas turbias del rap en los 90. Suge siempre tuvo una espina clavada con Diddy, y no es solo por la competencia de negocios, porque para él Diddy jugaba en otra liga, una donde las reglas que se aplican a todos los demás simplemente no le tocaban. En varias entrevistas, Suge Knight dejó caer frases que dejaron a más de uno con la mandíbula en el piso. Según él, Diddy no solo se movía con influencias dentro de la música, sino que tenía contactos mucho más pesados más allá de la industria. Suge básicamente sugirió que Diddy tiene una especie de red de protección que lo cubre de todo, desde las guerras del rap hasta las movidas más oscuras. ¿Y quién está detrás de esa red? Bueno, para Suge Knight la respuesta es muy clara: el gobierno o las fuerzas del orden. Y ahí es donde la cosa se pone verdaderamente turbia. Un ejemplo clarísimo de esto es la guerra entre el este y el oeste que hubo, sí, no necesariamente hay ahora, hubo, digamos, en el rap, que fue muy fuerte en los 90. Era verdaderamente una guerra. En las canciones se tiraban con furia. Y eso terminó ¿en qué? En la muerte de dos leyendas del rap, Tupac y Biggie. Obviamente, con uno estaba Suge Knight, con el otro estaba Diddy. ¿A quién investigaron en profundidad? ¿Quién terminó preso? Es más, terminó preso repetidas veces porque hizo más cagadas. Pero bueno, Suge Knight. ¿Qué pasó con Diddy? Nada. Nada de nada. Y recordemos algo muy interesante. ¿Quién viene diciendo hace mucho que Diddy está involucrado en la muerte de Tupac? Eminem lo viene rapeando hace años y en su último disco le tira bastante a Diddy. Según Suge Knight, Diddy colabora con las autoridades, ¿no? Es un socio de las autoridades, sea quien sea, y por eso tiene una especie de inmunidad. Porque si cae, entonces ya no puede colaborar más con quien sea, ¿no? Puede ser el FBI, puede ser el gobierno. No puede colaborar más, por lo tanto, les es más útil libre. La cosa igual no se termina en estos problemas musicales. Suge dejó caer que Diddy no solo tiene una inmunidad extraña en el mundo de la música, sino que podría haber jugado un rol en varios escándalos y crímenes, asegurándose de que su nombre nunca quede pegado oficialmente. Según Suge Knight, Diddy sabe muchísimo más de lo que ha dicho sobre las muertes de Tupac y Biggie, y en lugar de enfrentar las consecuencias, hizo lo que mejor sabe hacer, que es moverse en las sombras. Y acá hay otra cosa también muy potente, que es la muerte de Biggie. Sí, ¿a quién benefició entre otros? ¿A quién benefició casi principalmente? Claro que sí, a Diddy. Como ha pasado con Michael Jackson y tantos otros, pasa que cuando ciertos artistas mueren, generan incluso más dinero que vivos. Y bueno, esto lo benefició enormemente a Diddy. Por lo tanto, cuando se cree que él tiene que ver con la muerte de Tupac, una gran posibilidad es que tenga que ver con las dos muertes. Y si las palabras de Kanye y Suge Knight ya son suficientemente explosivas, lo que reveló uno de los ex guardaespaldas de Diddy directamente te va a volar la cabeza, y es que no estamos hablando de un tipo cualquiera, sino de alguien que estuvo en las sombras al lado de Diddy, protegiéndolo y aparentemente siendo testigo de más de un secreto bien guardado. Otra vez, es un hombre que estaba con Diddy todo el tiempo. Este ex guardaespaldas que trabajó años junto a él decidió romper el silencio y dejar caer una verdadera bomba. Según él, el FBI allanó una de las propiedades de Diddy buscando una freak-off tape. ¿Qué es eso? Te estarás preguntando. Bueno, prepárate. Según este guardaespaldas, Diddy habría grabado orgías y fiestas privadas que involucraban a celebridades y políticos muy poderosos, y no estamos hablando de cualquier fiesta, sino de situaciones bastante comprometedoras donde las más altas esferas del poder político y empresarial se juntaban para hacer cosas, bueno,
no del todo legales. Lo más turbio no es que el FBI estuviera buscando esas cintas porque ¡ay, qué chisme, qué curiosidad! Queremos meter a Diddy preso. No, según el guardaespaldas, esas grabaciones podían ser usadas para chantaje, para mantener a ciertas figuras de poder bajo control. O sea, Diddy no solo tenía las conexiones, sino que también tendría las pruebas necesarias para mantener a esos contactos a raya. Estamos hablando de una red de manipulación al más alto nivel, donde celebridades y políticos estarían envueltos en un escándalo potencialmente devastador. ¡Vamos de vuelta! Jefferino Epistenio, ¿sabes de quién te hablo? Esto es exactamente lo que era su trabajo. ¿Por qué el tipo estuvo inmune a tantas cosas tanto tiempo? Bingo, por lo mismo que te estoy contando ahora, porque trabajaba para esto. No era un loquito que solamente hacía locuras. El tipo era esencial para poder controlar y tener de los huevos a un montón de personajes. La gran pregunta entonces, el FBI allanó, se llevó muchísimas cosas, 1000 botellas de aceite para bebé. Ahora, ¿encontraron cintas? Dicen que sí. ¿Veremos esas cintas algún día? ¿Esas cintas formarán parte del juicio de esas cintas? ¿Qué va a pasar con esas cintas? Lo lógico dicta, viendo el historial de gobiernos de algunos países, FBI, la CIA, etcétera, etcétera, que trabajan con otros intereses. ¿Sabes lo que te digo? Guiño, guiño, ¿no? ¿Sabes exactamente lo que estoy queriendo decir? Esas cintas posiblemente ya estén en manos de quién sabe quién, de Satán. Pero acá se sigue poniendo más turbio porque según este ex guardaespaldas, en lugar de incriminar a Diddy, las autoridades estaban más interesadas en tapar el asunto para no desatar un quilombo monumental. ¿Cómo puede ser que el FBI allane tu casa buscando material explosivo y no pase absolutamente nada? Bueno, esto nos lleva a pensar que las teorías de Kanye West y Suge Knight podrían tener bastante de cierto, porque si esas cintas involucraban a figuras poderosas, el gobierno o quien sea, podrían entonces estar protegiendo a Diddy por razones que van mucho más allá de lo que vemos en la superficie. O sea, ¿podría Diddy estar siendo protegido no porque sea inocente, sino porque sabe demasiado? Y el tipo siguió mencionando más detalles, el tipo no le tiene miedo a nada. El tipo cuenta cómo Diddy se ha mantenido cerca de figuras políticas enormes, de figuras de otros ámbitos también. El tipo siempre estuvo en la cima, no importa qué hiciera. Esto demuestra en cierta medida que el tipo tiene el apoyo y el respaldo de toda esta gente, y que ese apoyo es muy sólido, muy fuerte, y lo sostuvieron, bueno, mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, quizás porque es la moneda de cambio. Yo tengo esto, vos manteneme ahí. Y recordemos, ¿quiénes han hecho chistes sobre las fiestas de Diddy? Hillary Clinton, Obama, todo el bendito mundo. ¿Qué es lo más importante de este hombre? Lo que ha contado, no, el tipo está prestándose a declarar cuando surge el juicio de todo esto, ¿no? Ahora estamos en una etapa preliminar. Cuando venga el juicio, el tipo va a ser testigo, y el tipo vio cosas, incluso quizás muchas más cosas que casi nadie alrededor de Diddy. Después de todo lo que te conté, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿Diddy es simplemente un tipo que jugó bien sus cartas, o hay algo mucho más oscuro atrás? Porque si lo miras desde afuera, podría parecer un sobreviviente, un empresario que supo moverse en la industria, rodearse de la gente correcta y siempre caer parado, a pesar de los quilombos que lo rodearon. Pero cuando empezás a juntar todas las piezas, la cosa se pone mucho más turbia. Tenés a Kanye tirando pistas sobre una supuesta conexión de Diddy con el gobierno, sugiriendo que es intocable porque tiene algo que lo protege. Luego viene Suge Knight, un tipo que a pesar de todo conoce los rincones más oscuros del hip hop, insinuando que Diddy no solo estaba jugando sucio, sino que tiene una relación directa con las fuerzas del orden. Y como si eso no fuera suficiente, el ex guardaespaldas de Diddy mete la bomba de que el FBI tiene cintas que podrían cambiarlo todo, pero que curiosamente esas cintas nunca verán la luz. La teoría es tan loca que casi parece una película de espías, pero la realidad es que cuando hay tantas voces apuntando hacia el mismo lado, cuesta no preguntarse ¿y si es cierto? La única cosa que es verdad, y lo hemos ido viendo a través de los años, bueno, en la historia de la sociedad moderna, que la realidad siempre supera a la ficción. Y yo, que trabajo del otro lado de la pantalla, ¿no?, y conozco muchas cosas, mucha gente, bueno, hay una realidad que es innegable, y es que lo que vos ves casi nunca es la verdad. Yo no quiero exagerar, pero lo que estás viendo en las pantallas todo el tiempo casi nunca es la realidad. Y perdóname que lo diga así, pero no estoy exagerando en lo más mínimo. Casi nunca es la realidad. Noticieros, entretenimiento, etc. Es todo para mantenerte ahí o para inyectarte una narrativa. El tema ahora es que muchos están diciendo que le van a hacer lo mismo que a Jefferino Epistenio. ¿Qué es lo que pasó con Epistenio? Bueno, algunos dicen que
se fue a sí mismo, otros dicen que lo fueron, y la tercera opción es que Jefferino Pisteño esté por ahí tan tranquilo. ¿Será que Didi simplemente se va a esfumar en el medio del humo? Si me preguntan a mí, todo es posible, pero lo más posible es que nunca sepamos la verdad completa. Pero en la medida que vayan saliendo cosas, ya sabes que vamos a estar aquí haciendo más videos, claro que sí. Comentame por ahí abajo qué opinas de toda esta locura. No te olvides de darle duro al botón de like. Suscríbete, estate atento al canal y nosotros nos veremos la próxima. Paz.